la vegetación se la han comido la válvula. Vean la parte media, toda destrozada la válvula. Y en la figura de abajo, vean cómo las vegetaciones como racimos de uva, en las cuales no han producido lesión de las válvulas, pero es la formación de las vegetaciones. Pero vean la fotografía, la de arriba, la diapositiva, vean cómo destruye la vegetaciones, todo el aparato valvular, subvalvular. ¿Cómo definen ustedes endocarditis infecciosa? La endocarditis infecciosa pueden definir como infección del endocardio, y la cual puede tener una etiología bacteriana, fúngica o por hongos, clamidias y riquecias. Ahora, cuando la infección del endotelio vascular es extracardíaco, se llama endarteritis. Cuando es en el endocardio, endocarditis. Cuando es en el endotelio vascular, por ejemplo, incoartación de la aorta en persistencia del conducto arterioso, van a llamar ustedes endarteritis. ¿Está claro? Endocarditis cuando es a nivel de las 4 válvulas y endarteritis cuando es en el endotelio vascular. Vean ahí la endocarditis, la cual va a afectar acá en la fotografía del Netters. Vean la válvula mitral y las vegetaciones, los ojitos, y en la válvula tricuspidia vean las vegetaciones. Entonces tiene vegetaciones en la válvula mitral y en la válvula tricuspidia. Y el de acá, esto es la aorta. Vean acá en la parte superior como a la 1 de la tarde. Vean ahí el conducto arterioso y por debajo vean como racimos de uva. Esas son las vegetaciones. Entonces, a esto van a llamar ustedes endarteritis. Vean acá las vegetaciones como racimos de uva. Ahora, ¿por qué está formada la fisiopatología de la endocarditis? Son vegetaciones formadas por fibrina, leucocitos, plaquetas y bacterias. Es lo que van a formar las vegetaciones o verrugas. Cuando existe lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos, lo que va a desencadenar es presencia de inmunocomplejos. Va a haber depósitos de fibrina y pueden formarse endocarditis trombótica, pero no bacteriana, no bacteriana. Por el otro lado, cuando es endocarditis infecciosa, ¿cuál es la fisiopatología? Obviamente va a haber alteraciones que produzcan, maniobras que producen traumatismos de piel o mucosas, drogadicción, que tengan un foco séptico, la cual va a condicionar bacteremia transitoria, va a haber adherencia y colonización, y que nos va a dar ¿a qué? A una vegetación séptica. La vegetación séptica, ¿qué va a condicionar? Embolias pulmonares o sistémicas, y van a producir aneurismas micóticos, por un lado, o metástasis sépticas. La vegetación séptica, cuando la bacteremia es persistente, ¿qué va a condicionar? Liberación de inmunocomplejos y va a condicionar vasculitis, glomerulonefritis, y pues van a tener pacientes con esplenomegalia. Y acá van a tener manifestaciones extracardíacas y manifestaciones cardíacas. Vean acá las vegetaciones en la válvula tricuspidia, los racimos de uva que están a nivel del aparato valvular. Vean en la figura de arriba a la derecha, vean todo
los racimos que son las vegetaciones. Todo lo que están viendo como racimos de uva son las vegetaciones, lo que van a denominar ustedes endocarditis bacteriana. Les voy mostrando múltiples ejemplos de endocarditis localizadas a nivel de las válvulas. ¿Cuál es la patogénesis? Obviamente tiene que haber un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir? Que tenga enfermedad cardíaca previa o que el paciente tenga válvula protésica o los drogaditos que van a ser endocarditis del lado derecho a nivel de la válvula tricuspidia. Pacientes que son sometidos a hemodiálisis antes de que le hagan la fístula arteriovenosa en los brazos, entonces el catéter puede condicionarle endocarditis, o los pacientes que tienen catéteres endovenosos, pacientes con catéteres centrales que tienen mucho tiempo, va a condicionar que el paciente tenga endocarditis. Ahora bien, la bacteremia puede ser espontánea. ¿En qué casos? Pacientes en los cuales hacen cepillado dental o enfermedad periodontal y la masticación. Y secundaria puede ser a procedimientos dentales. ¿Qué quiere decir? Que, por decir, cualquier paciente que tenga lesión valvular, ya sea mitral, tricuspidia o aórtica, y les hacen ustedes la limpieza dental, todo el sarro va a condicionar gérmenes, liberación de gérmenes, y van a ir a depositarse a nivel de las válvulas afectadas y va a conllevar a que el paciente tenga endocarditis infecciosa. Y las secundarias pueden ser procedimientos dentales, broncoscopías, después sondas rectales o sondas vesicales, las cuales tienen mucho tiempo, pues pueden condicionar infección y van a ir a localizarse a nivel de la válvula lesionada. Ahora, las características del microorganismo va a depender ¿de qué? Del grado de virulencia y de la capacidad de adhesión al endotelio. O sea, vean cuán importante es, cuál es la virulencia del germen. Y vean acá, la primera a la izquierda, vean, infecciones dentales, infecciones geniturinarias, el chiquito acá que tiene varicela o sarampión, pacientes con problemas pulmonares, y a través del sistema de la circulación, ¿dónde van a ir los gérmenes? Van a ir a localizarse a nivel de las diferentes válvulas, las cuales van a estar lesionadas. E inclusive, vean acá, de las válvulas aórticas, tricúspidia, y acá comunicación interventricular, y pacientes con cardiopatía congénita cianógena, la tetralogía de Fallot. ¿Cuál es la mortalidad del paciente que tiene endocarditis? Va a ser el 25 al 30%. El 25 al 30%. ¿Cómo clasifican? ¿Cómo clasifican la endocarditis? Puede ser aguda, cuando tienen válvulas normales, secundario estafilococo, inicio en pocos días y va a haber destrucción rápida de las válvulas. Y sin tratamiento, la muerte en menos de 6 semanas. Vean la agresividad del germen relacionadas con el germen, el estafilococo. Las subagudas van a producirse en válvulas anormales. Streptococo viridans, la causa más frecuente del germen, y las metástasis
son poco frecuentes y sin tratamiento, pues la sobrevida es mayor. Vean acá las agudas, pacientes drogadictos, ¿ya? Los drogadictos van a tener en válvula normal, van a tener endocarditis. Vean acá los racimos de uva, vean acá de las vegetaciones que llega a tener y las cuales están depositadas en las 3 valvas. Acá vean acá las vegetaciones. Vean en válvula nativa y en válvula protésica, o sea, ya sea válvula nativa o válvula protésica, tiene que tener el tratamiento profiláctico para evitar de que lleguen a tener endocarditis infecciosa. En las válvulas protésicas puede clasificarse precoz, la cual se presenta menos de 2 meses de la cirugía, y la tardía, cuando las vegetaciones se van a formar más de 2 meses. Vean todos los agentes patógenos que pueden condicionar la endocarditis: Streptococcus escherichia, estafilococo coagulasa negativa, Enterococcus, Bacillus gram negativos, fúngicas y aquellos que tienen cultivos negativos, y el ASEC y las enfermedades polimicrobianas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del paciente que tiene endocarditis? Va a ser fiebre. Vean acá el porcentaje, 80-85%. Escalofríos, 42 a 75%. Pacientes que vayan a tener sudoración, 25-55%. Pérdida de peso, 25 a 35%. Fatiga, 25-40%. Disnea, 20 a 40%. Tos, 25%. Ahora, los pacientes que van a hacer ACV, accidente cerebrovascular, 13 a 20%, que van a tener cefalea, 15 a 40%, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, dolor torácico y confusiones. Entonces, vean todos los síntomas que llega a presentar el paciente con endocarditis. Ahora vamos a ver cuáles son los signos de endocarditis. 1, fiebre. Vean el porcentaje, o sea, siempre el paciente que tiene endocarditis va a tener fiebre. Paciente en la cual ustedes no auscultaban soplo. Y pues le comenta hace 2 semanas, tengo fiebre, y ustedes al auscultarle, obviamente, paciente que no tenía soplos, ustedes es la aparición de un nuevo soplo, entonces van a sospechar ustedes que el paciente tiene endocarditis infecciosa. Cambio, nuevo soplo. Alteraciones neurológicas. Pueden hacer embolias dependiendo de la localización. Si la lesión es la válvula tricuspidia, van a embolizar ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Entonces van a tener abscesos pulmonares, los aneurismas micóticos. Si es del lado izquierdo, obviamente van a ser ACVs isquémicos, pero trombóticos, y van a condicionar los aneurismas micóticos y va a producir ruptura de los vasos arteriales y va a condicionar ACV de tipo hemorrágico. En la palpación que van a encontrar a nivel del abdomen, esplenomegalia, van a haber nódulos de Osler que son dolorosos a nivel del pulpejo de los dedos, hemorragias subunguales, petequias y las manchas de Haneway. Vean acá las hemorragias, en fondo de ojo, hemorragias subunguales, pacientes que tienen miren, acropaquias, panadizos de Osler, manchas de Haneway. Vean todos los datos en los cuales los signos y síntomas les van a dar a ustedes
diagnóstico de endocarditis, hemorragias subungueales, los nódulos de Osler a nivel del pulpejo y son dolorosos, lesiones de Haneway en la planta de los pies, ¿ya? Desencadenados por embolias sépticas. Vean acá las petequias subconjuntivales. Entonces, vean cuán rico es la endocarditis en cuanto a signos y síntomas que vaya a presentar el paciente. Hemorragias subungueales. Vean acá, embolizaciones. Vean el dedo gordo también. Vean, es el mismo paciente. Hemorragias subungueales. Vean acá inclusive necrosis por embolias sépticas y compromiso acá del hígado. Acá a nivel del cerebro, ACVs de tipo hemorrágico, secundario a ruptura de los aneurismas micóticos. Vean las embolizaciones distales y la necrosis ahí del primer dedo. Vean las vegetaciones a nivel de la válvula mitral, vegetaciones en la aorta bicúspide. Por debajo de la vegetación de la aorta bicúspide, vean lo que produce la endocarditis, perforación de la válvula mitral. Hagan de cuenta como si fueran saltamontes y pues se lo come todo el aparato valvular y subvalvular la endocarditis. De ahí es que va a condicionarles insuficiencia mitral. Vean acá vegetaciones con gran destrucción de la válvula aórtica. Casi se la ha comido toda la válvula aórtica. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Insuficiencia aórtica aguda. Vean acá, destrucción del aparato valvular, válvula aórtica. Y estos estudios del examen histológico y mecanismos de formación de las vegetaciones. Tipos de compromiso, vean valvulares y las lesiones que vaya a producir a nivel del aparato valvular y pues a veces compromete el aparato subvalvular. ¿Qué exámenes ustedes van a solicitar en el paciente? Un examen de sangre, ¿qué es lo que van a encontrar? Leucocitosis moderada, o pueden encontrar anemia normocítica. La velocidad de eritrosedimentación y la proteína C van a ser positivas. Mínimo, ustedes cuando tengan el paciente con sospecha de endocarditis, van a hacer cultivo de todas las secreciones que vaya a tener. Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo. Si tiene secreciones, tendrán que hacer cultivo de las secreciones, ¿ya? Lo cual va a ser crucial para el diagnóstico y tratamiento. Teniendo la etiología, obviamente van a hacer el tratamiento correspondiente. ¿Cuántos hemocultivos son lo que se quiere? Mínimo son 3 en serie y en sitios diferentes, aeróbicos y anaeróbicos. 2, independiente, o sea, la toma de los hemocultivos normalmente decían que había que hacer en los picos febriles. Ustedes con pico febril o sin pico febril hacen ustedes los hemocultivos. Ahora, los hemocultivos pueden resultar negativos, los cuales van a depender, como el paciente tiene fiebre. Entonces, normalmente lo que pasa, van a la farmacia, que tengo fiebre, ¿qué le dan? Le dan paracetamol y entonces le va a bajar la fiebre. Entonces,
o le dan antibióticos en los cuales no han cumplido ni sabían qué era lo que tenía. Entonces, por eso es que los hemocultivos van a salir negativos dependiendo del tratamiento de antibiótico que haya recibido el paciente. Ahora bien, los gérmenes de crecimiento lento y requerimiento de medios especiales. No solamente son 3-4 días en los cuales el cultivo, si bien les va a salir negativo, lo que pueden hacer es replicar esa muestra y esperar 5 o 7 días más. ¿Ya? No es de que con el resultado de que el hemocultivo es negativo, entonces ustedes digan, no tiene endocarditis. ¿Ya? Entonces tienen que continuar. Como produce en la orina, ustedes que van a encontrar microhematurias con o sin proteinuria. El electrocardiograma pueden tener trastornos de conducción. Y en la radiografía de tórax, ¿qué pueden tener? Derrame pleural, va a tener insuficiencia cardíaca. ¿En qué caso? ¿Quién puede comentarme? Insuficiencia cardíaca, ¿qué? ¿Quién puede comentar? Cuando les di insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica aguda, dentro de la etiología está la endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque les comento, va a destruir el aparato valvular y subvalvular, la válvula o las cuerdas tendinosas cuando es afectada la válvula mitral. Y el aparato valvular obviamente solamente va a ser cuando esté comprometida la válvula aórtica o la pulmonar. Entonces, si hay destrucción de cualquier valva, entonces lo que va a condicionar es insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral o pulmonar o tricuspidia, y les va a dar, dependiendo de la localización, van a tener falla cardíaca izquierda o derecha. ¿Ya? Entonces, tiene insuficiencia cardíaca, va a haber infiltrados no específicos por la embolia, o va a haber ensanchamiento del mediastino, desviación traqueal, y la placa no es valorable en decúbito. Y acá tienen el electrocardiograma. Si el paciente no tiene en electros previos extrasístoles y viene el paciente con fiebre, con nueva aparición del nuevo soplo, y ven el electrocardiograma con extrasístoles ventriculares, entonces van a decir ustedes que el paciente pues tiene alta sospecha de endocarditis. En la ecocardiografía transtorácica tiene una sensibilidad del 60-75%. ¿Qué quiere decir? Que las vegetaciones de menos de 3 milímetros, no es visualizado en la ecocardiografía transtorácica. De ahí es que ustedes van a solicitar ecocardiografía transesofágica, puesto que la sensibilidad va a ser mayor, del 82 al 95%. Entonces, cuando tengan sospecha de endocarditis infecciosa, ustedes pidan ecocardiografía transesofágica. Pero les voy a mostrar algunos estudios en los cuales, obviamente, en la ecocardiografía transtorácica, ustedes ya hacen el diagnóstico de que el paciente tiene vegetaciones. Y aquí vean, donde está la flechita, vean, hay una vegetación pequeña. Pero la de acá ya, el de acá de la figura de la izquierda, vean, hay toda la vegetación, eso ya ustedes no requieren hacerle ecocardiografía transesofágica, sino con la ecocardiografía transtorácica pueden ver
que la afección de la válvula tricúspide está afectada y vean esa masa móvil a nivel de la aurícula derecha. Hacia la izquierda, hacia la derecha, vean la vegetación en la válvula mitral. Vean las vegetaciones ahí donde está la flechita, la vegetación, y acá la otra vegetación. Vean acá abajo a la derecha, vegetaciones. Es la válvula mitral engrosada con vegetaciones. Vean acá las vegetaciones vean acá. Doctor, no se ve su puntero. ¿No se ve? No. Ahorita, permítanme. ¿Ahora sí se ve? No, tampoco, doctor. Dame chance un segundito, por favor. ¿Ahora se ve? No, no, doctor. O tal vez si puede poner clic derecho. Acá está, se ve, a ver. ¿Se llega a ver? No. No, acá no. Ya, pues, ahorita vamos a ver. Entonces, vean acá. Pero el de acá llegan a ver eco transesofágico y la válvula mitral, la vegetación que hay en la válvula anterior de la mitral, ¿llegan a ver? Ah, sí, que parece como una uvita. Esa es la vegetación. Oh. ¿Ya? Esa es la vegetación. Muy bien. Para el diagnóstico de endocarditis, tienen ustedes los criterios de Duke. Y el criterio definitivo, obviamente, para que tú digas este paciente tiene endocarditis, ¿qué tienes que hacer? Estudio patológico en la cual ustedes puedan ver los microorganismos a través de las vegetaciones o las embolias, pero ya es estado patológico. Y clínico, ustedes pueden tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores. ¿Ya? El diagnóstico posible puede ser cuando tengas un criterio mayor y uno menor. Ahora bien, ¿llegas a ver ahora el cursor? No, todavía tampoco, doctor, no se ve. ¿No se ve? Bueno, no. Ya, déjalo así nomás. Listo. ¿No se llega a ver? No, doctor. Ahora. No, tampoco. Ya. El diagnóstico posible por los criterios de Duke es un criterio mayor y uno menor. Y en el caso de no endocarditis, obviamente tienes diagnósticos alternativos. Puede ser resolución del cuadro en menos de 4 días y no evidencia anatomopatológica en autopsia o cirugía. Obviamente vas a descartar que no haya tenido el paciente endocarditis. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios clínicos mayores según los criterios de Duke? ¿Cuáles son los mayores? Que tengas hemocultivo positivo, los cuales vayan a ser 2 hemocultivos separados. 1. 2, que son criterios mayores, evidencia de lesión endocárdica. ¿Qué quiere decir? Que vean ustedes las masas o vegetaciones en las válvulas afectadas, o que tú veas ahí que el paciente tenga insuficiencia valvular de la válvula afectada, ya sea mitral, aórtica, tricuspidia. Entonces, estos son los criterios clínicos mayores de Duke para que hagan el diagnóstico de endocarditis. ¿Y cuáles son los criterios menores de Duke? 1. Primero, que tengan antecedentes de patología cardíaca, la que ustedes consideren. PSA, estenosis mitral, doble lesión mitral, aórtica, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia pulmonar. 2, los pacientes drogadictos que tienen las válvulas normales o válvulas nativas
normales a través de las inyecciones contaminadas van a condicionarles endocarditis de la válvula tricuspidia, ¿ya? Entonces, cuando les pregunte qué pacientes hacen endocarditis del lado derecho, ¿cuáles son? ¿Quién puede comentar? Endocarditis del lado derecho. Etiologías. Etiología. Hemos hablado hace rato. Cuando tengan endocarditis de la válvula tricuspidia, van a ver primero si el paciente es drogadicto o no. Entonces, lo único que hacen es levantarle el brazo y ver pues que tenga ahí lesiones a nivel de las infiltraciones de la jeringa, ¿no ve? 1, 2, pacientes que tienen catéter venoso central. 3, pacientes que son hemodializados, los que todavía no tienen fístula arteriovenosa, que tienen catéter y que va hacia la aurícula derecha. 3, pacientes que tienen implante de marcapaso y a nivel de la bolsa donde está el generador del marcapaso está infectado y por continuidad a través del electrodo van a producir lesión de la válvula tricuspidia, vegetaciones y tienen que hacerle cambio valvular. Lo que los alumnos que han pasado hoy conmigo de 11 a 2 de la tarde les he explicado pues la etiología del paciente que tenía marcapaso, ha hecho endocarditis, se ha retirado los electrodos del marcapaso y le han puesto una prótesis mecánica en posición tricuspidia. Todo secundario a que estaba infectado la bolsa donde va el generador del marcapaso. Ahora bien, la endocarditis va a producir fenómenos inmunológicos. ¿Qué es lo que va a condicionar? Glomerulonefritis, panadizo de Osler, manchas de Rod y va a estar aumentado el factor reumatoideo. 5, evidencias microbiológicas, obviamente que tenga los cultivos positivos. Gérmenes no típicos de endocarditis infecciosa y la demostración serológica de infección activa. Y por último, el 6, van a tener ecocardiogramas no típicos de endocarditis infecciosa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vean acá, la penicilina G de 12 a 18 millones de unidades cada 24 horas. Duración 4 semanas. Ceftriaxona, vean ahí 2 gramos una vez al día. Durante 4 semanas, la penicilina G, la gentamicina y la vancomicina. Vean los tratamientos que se va a hacer de acuerdo al tipo de germen. Ahora hay endocarditis por Streptococcus viridans. Cuando el paciente no responde al tratamiento médico, vale decir a los antibióticos, entonces ustedes tienen que proponer tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son las indicaciones para que el paciente sea sometido a cambio valvular? 1, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero es refractaria al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Está con insuficiencia cardíaca y a través de ustedes de los medicamentos que se les da, diuréticos y ECA, digitálicos y demás, no mejora, más por el contrario, el paciente sigue deteriorándose, ¿verdad? Y la insuficiencia cardíaca es secundaria a la lesión de la válvula, ya sea mitral o aórtica, en la cual va a haber destrucción de la válvula. Entonces, ni con el tratamiento convencional, con nada, entonces lo que el paciente va a requerir es cambio valvular. A eso se llama insuficiencia cardíaca refractaria. 2, si el paciente tiene endocarditis y ha migrado del lado izquierdo de la válvula mitral
hacia el cerebro, que les va a condicionar ACV, en la cual a nivel de la arteria cerebral, los aneurismas micóticos debilitan la pared del vaso de la arteria y va a producir ruptura. ¿Y qué es lo que va a conllevar? A que el paciente presente ACV de tipo hemorrágico, o puede ir al pulmones o émbolos distales. Cirugía, cuando tiene el absceso a nivel del septo, absceso septal, o cuando el paciente tiene recidivas. Y cirugía cuando el paciente tiene endocarditis por hongos micótica. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que va a presentar el paciente con endocarditis? Va a ser insuficiencia cardíaca, abscesos, alteraciones de la conducción, embolia. Acá en alteraciones de la conducción, por decir un ejemplo, no tenía bloqueo de la rama derecha, bloqueo AB de primero o segundo grado y que su electro era normal. Entonces, ustedes van a sospechar que tiene abscesos a nivel del septo y va a ser indicación quirúrgica. Cuando las vegetaciones se originan en las valvas de la aorta, ya sea localizadas en la coronaria izquierda o derecha y por proximidad, las vegetaciones van a producir rupturas y las vegetaciones sépticas se van a ir a través de las coronarias, van a obstruir y van a producir infartos sépticos de las coronarias. Y el paciente tuvo su infarto, pero si es joven, no tiene factores de riesgo, pero ¿qué es lo que tenía? Era endocarditis y una vegetación pequeña, migró por el ostium de las coronarias y tapó una arteria coronaria y el paciente se infartó, pero es infarto de miocardio séptico. Después tienen ustedes insuficiencia valvular, dependiendo de la lesión valvular que vaya a tener, la ruptura e insuficiencia mitral o aórtica. Y cuando el paciente tiene implante de prótesis y tiene vegetaciones, puede haber dehiscencia de los puntos de sutura y condiciar insuficiencia y tienen que ser intervenidos nuevamente. Y por último, la perforación del tabique o infartos renales. Todas las complicaciones que el paciente tiene endocarditis. Vean ahí cómo ha destruido toda la válvula aórtica. Entonces, ¿qué va a tener? Insuficiencia aórtica, compromisos, embolizaciones a nivel del hígado. Y vean ahí la válvula aórtica, en la cual vean en la parte central toda la destrucción de la válvula. Ahora la pregunta, con estas lesiones que tiene, ¿creen que el tratamiento médico va a ser la solución de la patología que tenga el paciente? ¿O qué hicieran ustedes con este tipo de pacientes? ¿Qué van a hacer? Un reemplazo valvular. Lo que van a hacer obviamente es reemplazo valvular. Muy bien. Hemos visto lo que es fiebre reumática. Han visto que el mal tratamiento de la fiebre reumática condicionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancefield, que no dieron el tratamiento ideal. ¿Y cuál es el tratamiento ideal? La penicilina, ¿verdad? Como no le dieron el tratamiento específico para el germen, ¿qué es lo que ha condicionado? A los 30, 40 años, lesión valvular, ya sea mitral o aórtica. Doble lesión mitral o insuficiencia mitral o estenosis, perfecto. Como no han hecho la profilaxis secundaria, que quiere decir que cada 21 días
tiene que ser aplicada la penicilina G benzatínica, 1.2 millones. Como no ha tenido la orientación el paciente, entonces el paciente terminó presentando la endocarditis. Y todo esto, lo que se han fijado, es por el mal tratamiento que han hecho ustedes a los niños de 5 a 15 años, en las cuales no trataron la faringitis, la amigdalitis o la otitis media con la penicilina benzatínica o la penicilina G sódica, dependiendo de la edad que les he dado ya el esquema de acuerdo al peso y la dosis. Vean todo lo que condiciona el mal tratamiento que se hace al niño. Y todo claro. La inyección, claro, ¿le va a doler? No, pues le daremos su amoxicilina, ampicilina, lo que ustedes gusten, le dan 2 o 3 días y el niño está mejor. No concluyó el tratamiento y va a tener recidiva. Y ahí tiene. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podrías repetir rápido lo que es los criterios mayores de Duke, por favor? Los criterios mayores. Sí. Criterio mayor va a ser, tú tienes el paciente con fiebre de 2, 1 semana y pues no encuentras la causa, ¿verdad? Y el paciente ingresa con fiebre de origen determinado. Requiere como 7 a 10 días para que llegue fiebre de origen indeterminado. Entonces, tienes criterios mayores de Duke, ¿no? Entonces, quieres descartar que tenga endocarditis. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? El hemocultivo. Si le haces el hemocultivo, tienes que hacerle 2 en forma separada, los cuales van a salir positivos. ¿Ya? Siempre y cuando no hayas recibido tratamiento con antibiótico. Entonces, criterio mayor, 2 hemocultivos positivos. 1, entonces tienes ya laboratorial, positivo para germen estreptococo. Muy bien. ¿Cuál es el otro estudio que le vas a pedir? La ecocardiografía. Y en la ecocardiografía transesofágica vas a ver la vegetación. Con el hemocultivo y viendo por ecocardiografía la vegetación, tienes ya el diagnóstico de endocarditis, ya con los 2. Pero, no obstante, no sale nada en la eco, continúa con fiebre, tienes criterios menores, ¿verdad? Criterios menores. Que tú tengas o el paciente tenga antecedentes de cardiopatías, por decirte, tiene insuficiencia mitral, doble lesión aórtica, lo que tú quieras, ya sabes que tiene lesión valvular. Entonces, tienes que estar pensando y descartar que no tenga endocarditis. Por ejemplo, tiene PSA y tiene fiebre, y tiene 1 semana, 2 semanas. Lo primerito que vas a decir, muy bien, puede ser que tenga endarteritis y las vegetaciones estén ahí en la arteria pulmonar. Pacientes que tienen criterios menores, más de 38 grados centígrados, y pues no encuentres cuál es el sitio de localización del foco. Entonces, tienes otro criterio, que la fiebre mayor de 38, y que encuentres en el paciente ya embolias en las arterias mayores, infartos pulmonares, hemorragias conjuntival, manchas de Hane-Weill o algo, o hemorragias en astilla, ya en la semiología, en los signos y síntomas, ya tienes el diagnóstico. O sea, si tienes hemorragias subconjuntivales, tienes hemorragias en astilla, entonces ya dices tú, no, pues tiene datos clínicos de que el paciente está presentando endocarditis. Más le auscultas al paciente, el primer día que lo viste no tenía soplo, pero a los 3 o 4 días aparece con soplo. Mucho cuidado. Oye, le mandarás a hacer ecocardiografía y ahí va a salirte que tiene insuficiencia mitral o aórtica, y con datos clínicos ya de insuficiencia. Traduce de que pues la vegetación
te está haciendo lesiones a nivel de la válvula comprometida. ¿Ya? Entonces, ves todos los criterios que te van a ayudar para hacer el diagnóstico. O por el contrario, el paciente tiene glomerulonefritis. ¿Qué traduce? Que el paciente cuando ingresa al servicio no tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Y acá la glomerulonefritis se caracteriza ¿por qué? Por tener hipertensión arterial. Ah, no, pues ¿qué pasó? Si estaba muy bien y ahora tiene hipertensión arterial, tiene fiebre y entonces tú ya vas a sospechar de que el paciente está haciendo ¿qué? Endocarditis. Tienes los panadizos de Osler, le tocas el pulpejo de los dedos y son dolorosísimos. Entonces, ¿a qué tiene? Ah, no, pues lo que está haciendo el paciente ya es endocarditis. Vean todos los datos, los criterios de Duke para poder confirmar o descartar de que el paciente tenga endocarditis. ¿Ya? Y la ecocardiografía, sí, transesofágica, pero con lo que hemos visto, hay vegetaciones menos de 3 milímetros que no es detectable ecocardiografía transtorácica, entonces requieren ecocardiografía transesofágica. ¿Alguna duda, perdón? No, doctor, quedó claro. Pero todo esto de la endocarditis, de nuevo, es repetitivo por el mal tratamiento que dieron al niño cuando tenía faringitis, otitis medio o amigdalitis y no dieron el tratamiento correspondiente de la penicilina, ¿ya? Es el mal tratamiento. Y entonces tu conciencia te vas a morder porque pues al niño lo has visto ya después lesión valvular, han tenido que colocarle prótesis y encima no has hecho tú la profilaxis y le dio endocarditis y el paciente se murió o le dio ACV hemorrágico. Todo por haber hecho un diagnóstico y un tratamiento no adecuado al tipo de germen que llegan a presentar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, perdón? No, todo más claro, doctor. El día de mañana vamos a ver hipertensión y martes, miércoles y terminamos las clases y el día lunes ya van a